Hola mis queridos amigos, qué privilegio tenemos los mortales de que podemos estudiar la palabra de Dios con libertad, con entusiasmo. Así que vamos a estudiar la palabra de Dios en esta ocasión. La cuarta lección, Jesús nuestro hermano fiel. Oremos. Padre amado, bondadoso, cariñoso, buen Dios, lleno de gracia, de misericordia, imploramos que nos ayudes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Es la cuarta lección, estamos en el libro de Hebreos y el título Jesús nuestro hermano fiel. Él es nuestro hermano fiel. En el capítulo 1 se exalta y se habla del hecho de que Jesús es Dios, es divino, su divinidad. Pero en el capítulo 2 habla entonces de Jesús, el Hijo del Hombre, nuestro hermano fiel, nuestro sumo sacerdote misericordioso y fiel. De eso vamos a estudiar en esta ocasión. Jesús, mi hermano redentor en primer lugar, mi hermano que me rescata, eso es lo que es redentor, el que nos redime. Levíticos 25, 47 al 49 habla de cuando una persona caía en bancarrota y se vendía como esclavo. De eso vamos a leer. Si el forastero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al extranjero, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o un pariente cercano de la familia lo rescatará. O si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Claro, cuando no había ni un hermano ni un pariente cercano que lo rescate, o él mismo teniendo los medios, entonces tenía que esperar hasta el año 50, el año del jubileo. Pero claro, era mucho tiempo. Muchos morían quizás en la esclavitud. Así que la esperanza era de que un hermano, un pariente cercano los redima, pague la deuda, los rescate, los libere. Este mismo pensamiento, el que escribió el libro de los Hebreos, a los Hebreos, Hebreos 2, 14 al 15, dice así: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre es humano, ¿no es cierto? Él también, hablando de Jesús, él también participó de lo mismo, se hizo humano. Se hizo carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, el emperador de la muerte. ¿Y quién es ese? Este es al diablo. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, Él se hizo carne, tomó nuestra naturaleza para libertarnos, para pagar la deuda impagable del ser humano. Tú y yo teníamos una deuda impagable que el Dios Todopoderoso tuvo que hacerse uno de nosotros para libertarnos de aquel emperador de la muerte llamado diablo. Y ya que estábamos, dice, en servidumbre, en esclavitud, eso es lo que implica aquí, en esclavitud al pecado, porque todos hemos pecado. De eso es lo que revela aquí. Jesús es mi pariente cercano. Qué buenas noticias es eso, ¿no es cierto? Él toma ese lugar. Él es mi hermano redentor. Él es mi hermano fiel. Él pagó mi deuda y por lo tanto soy libre. Y por lo tanto gozo de la salvación. Eso es lo que implica esto, el hecho de que Jesús vino para salvarnos. ¿No es eso buenas noticias? Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Y por qué Él no se avergüenza de llamarnos hermanos? ¿Será que nosotros nos avergonzamos de llamarle hermano a Él? De esta parte, Hebreos 2, 11 al 12 dice: por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, está hablando de Jesús, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, refiriéndose al Padre. Anunciaré a mis hermanos. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Claro, para Jesús tomar nuestra naturaleza, hacerse hombre, era rebajarse, porque Él es Dios, Él es la majestad del universo, Él es el Dios todopoderoso, y se hizo hombre, se hizo carne. Y Hebreos capítulo 10 versículo 33 dice: ¿por qué será
que era apropiado digamos, de remarcar esto de que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque los cristianos hebreos estaban pasando tales sufrimientos que ellos se veían tentados a avergonzarse de Jesús. Dice, ciertamente con vituperios. ¿Vituperios? ¿Qué es vituperios? Es insultos, es humillaciones, insultos feos por el nombre de Cristo. Y tribulaciones, ¿qué es tribulaciones? Tribulaciones es persecución y muerte por el nombre de Jesús. Dice, ciertamente, dirigiéndose a los cristianos hebreos, el apóstol que escribió esto, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. ¿Espectáculo a quién? Espectáculo en los circos romanos. El entretenimiento del público de aquel tiempo era ver despedazar a los cristianos por las fieras, leones, tigres. Ese era el entretenimiento en aquel tiempo. Y por eso dice, fueron hechos espectáculos, porque la persecución y muerte por el nombre de Jesús, eso era lo que estaban experimentando. Y entonces ellos, cuando eran insultados por el nombre de Jesús, discriminados, apartados, ustedes se han hecho de esa secta de este Jesús, de este nuevo Mesías, y entonces ellos podrían avergonzarse. Y entonces, pero Jesús no se avergüenza. Entonces es apropiado en ese contexto decirle, Jesús no se avergüenza de nosotros, de sus hermanos. Mateo 10, 32 y 33, el Señor Jesús hablando ahí, en el contexto también de ser humillados, perseguidos por el nombre de Él. Dice, a cualquiera les promete, nos promete, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso es buenas noticias, que Él va, digamos, a reconocernos en presencia del Padre. Y Él no se va a sentir vergüenza, Él va a interceder por nosotros. Pero, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. A cualquiera que me niegue, a cualquiera que se avergüence de mí, yo también me voy a avergonzar de Él. Esto es lo que, Jesús que hace todo. Jesús que se humilla, que toma nuestra naturaleza, no se avergüenza de nosotros. Obviamente, no hace sentido que nosotros nos avergoncemos de Él. Pedro lo negó 3 veces. Gracias a Dios, a Jesús, que es misericordioso. 3 veces lo rescató. Cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces. Y Pedro le dijo, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Y 3 veces lo confirmó en ese amor. Y realmente Él probó que sí lo amaba. Cristiano genuino, cristiano real. Siempre tal parece que ser cristiano real siempre atiza vergüenza, o siempre atiza insultos, humillación, o siempre atiza la persecución. Tal parece, siempre provoca persecución. Jesús, sin embargo, no se avergüenza de ti y de mí. Jesús sufre por nosotros, sufrió por nosotros, pasó vergüenza por nosotros. En la cruz del Calvario, de hecho, es la máxima humillación. ¿Sufres vergüenza por Jesús? ¿Por qué no? Como alguien decía, ¿será que el enemigo no ve en nosotros ninguna amenaza contra su reino? Y entonces, porque cuando nosotros somos una amenaza al reino de Satanás, Él inmediatamente empieza a usar sus instrumentos para destruir a aquel que le está quitando sus seguidores. Y, sin embargo, Él no ve amenaza en ti, no hay persecución. Entonces, para pensar, ¿no es cierto? Bueno, Jesús es carne y sangre como nosotros. Se hizo carne y sangre. Y claro, Él, el Dios de la gloria, hacerse carne y sangre como los humanos, porque carne y sangre en la Biblia es negativo. Siempre se usa carne y sangre hablando negativamente para describir la naturaleza humana, para describir la naturaleza carnal dada al pecado, para describir la naturaleza débil, inútil para salvarse, la naturaleza mortal. Para eso se utiliza carne y sangre.
para describir la impotencia humana, la incapacidad humana de salvarse, por ejemplo. Y por eso es negativo en la Biblia cada vez que aparece, cuando se refiere a esa frase, carne y sangre, es negativo. Hebreos capítulo 2, 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, carne y sangre. Digamos, él no tuvo por aferrarse a que él era Dios y no dejar digamos, porque él cuando vino acá se hizo hombre, puso a un lado, por así decirlo, su naturaleza divina. Y veló su naturaleza divina, el hecho de que era Dios todopoderoso. Y anduvo entre nosotros, como, digamos, sufriendo con las limitaciones humanas, sintiendo sed, sintiendo dolor, sintiendo hambre, etc. Hebreos 2:17. Por lo cual, debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Él dice que en todo debía ser semejante a sus hermanos, pero ese todo semejante a sus hermanos nos deja una diferencia, porque nosotros fuimos creados a semejanza de Dios. Y cuando decimos que fuimos creados a semejanza de Dios, no significa que nosotros somos igual a Dios. Es una blasfema decir que somos igual a Dios. Nosotros somos infinitamente diferentes que Dios al mismo tiempo, aunque fuimos creados a semejanza de Dios. Hay una diferencia. Entonces Jesús, cuando dice que fue en todo semejante a sus hermanos, semejante a los humanos, en otras palabras, hay una diferencia, y ahorita vamos a leer por qué hay una diferencia de Él con nosotros. Pero en cuanto a que tomó carne y sangre, Él, por ejemplo, es igual a nosotros en el sentido de que Él sintió dolor, Él sintió, ¿cómo se llama? Pena, tristeza. Él sintió la soledad de que sus discípulos lo abandonaron, etc. Tal como nosotros. Él sintió sed. Él se apenó cuando su amigo Lázaro murió y lloró, por ejemplo, tal como nosotros, humano, tal como nosotros. Pero fue diferente en este sentido. ¿Y para qué Él fue así? Para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, para limpiar, es lo que significa expiar, para poder perdonar nuestros pecados. Para eso Él se hizo como humano, digamos. Pero sigue diciendo, hablando de esto de carne, de cómo Él se hizo humano, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está la gran diferencia. La Biblia dice que todos hemos pecado, que no hay justo ni siquiera uno. O sea, todos hemos desobedecido, pero Jesús, en cambio, Él es el Cordero sin mancha, sin pecado. Ahí está la enorme diferencia de con nosotros, porque aunque Jesús es humano, Él no cometió pecado. El resto, todos pecamos. Y en Hebreos 4:15, y de ahí el 7:26, Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Ese es Jesús, santo, inocente. Y el inocente fue a la cruz en nuestro lugar, tomando nuestro lugar. Nosotros tendríamos que haber pagado el precio de nuestros pecados, pero Él paga. El sin mancha, el sin pecado paga por pecadores. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas para que nosotros no suframos la muerte eterna, para salvarnos. Para eso dice, tal sumo sacerdote nos convenía. Porque nadie nos puede, si un sacerdote, digamos un sacerdote humano, pecador como nosotros, no nos podría nunca salvar. Nunca podría interceder por nosotros para salvación. Realmente, el verdadero, eso solo apuntaban al verdadero sacerdote, que vendría un día, que sería Jesús. Él es el sacerdote realmente que intercede por nosotros. Sin mancha, inocente, santo. Eso es solo Jesús. Jesús es carne y sangre como nosotros, como dice los textos que hemos visto. Pero también
Jesús es nuestra única esperanza, por lo tanto. Él es el único que puede ser nuestro sustituto, es el único que puede salvarnos, es el único que puede entendernos en nuestras debilidades, es el único que puede perdonarnos, porque Él nos entiende, porque se hizo uno de nosotros. ¿Has puesto tu esperanza en Jesús? Esa es la gran pregunta, ¿no es cierto? ¿Has puesto tu esperanza en Jesús? Es nuestra única esperanza. Nuestras obras, nuestra obediencia, jamás nos llevarían al cielo. Al contrario, nuestras obras, nuestras obediencias, que son imperfectas, nos hunden en el pecado. Eso es lo que es. Pero Jesús, en cambio, Él es nuestro sustituto y nos salva. Jesús perfeccionado a través de sufrimientos. ¿Cómo es eso de que Jesús dice que es santo, inocente, perfecto? Pero dice que fue perfeccionado. ¿En qué sentido fue perfeccionado? Vamos a leer esto. Había algo moral y ético en Jesús que tenía que perfeccionarse, que tenía que mejorar. Si es santo, perfecto, inocente, si nunca cometió pecado, ¿de qué tenía que mejorar? Pero sin embargo aquí dice que fue perfeccionado por medio de sufrimientos. ¿Cómo? Entonces vamos a ver qué significa eso, qué implica eso. Hebreos 2:10, que se lo voy a leer al texto, aquí solo un resumen. Él fue perfeccionado a través de sufrimientos en el sentido de que Él fue perfeccionado fue equipado para ser nuestro Salvador, para ser un sacerdote que nos entiende, etcétera, lo que ya leímos. En ese sentido, porque Él, digamos, obviamente Él tenía que ser equipado, Él tenía que ser entrenado para entender a la raza humana, porque Él no fue humano, obviamente, Él es Dios. Bueno, Hebreos 2, 17, 18. ¿Qué implica de que Él fue perfeccionado a través de sus sufrimientos? Es que sus sufrimientos revelan que es sacerdote misericordioso. No, sus sufrimientos no lo hacen ser más misericordioso. Era menos misericordioso cuando era Dios y ahora que se hace humano es más misericordioso. No se trata de eso. Él ya era misericordioso en la eternidad, por eso Él se ofreció, el Hijo se ofreció en la eternidad, es lo que dice el apóstol Pedro. De hecho dice que el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, o sea, Él ya se ofreció ir a la cruz desde antes, en la eternidad, allá en la eternidad. Él era misericordioso, por eso Él se ofreció. Hebreos 5, 8 al 9, ahí describe que sus sufrimientos le permitieron ser nuestro ejemplo, nuestro modelo, nuestro hermano modelo. Aprendió obediencia, dice ahí, aprendió obediencia. ¿Cómo es eso de que aprendió obediencia? Es que como Dios, como la majestad, el soberano del universo, ¿a quién le obedece? Dios. Dios no obedece a nadie, Él es Dios. Entonces, como Él no obedeció a nadie, tuvo que aprender como ser humano algo nuevo para Él, la obediencia, porque Él no obedecía a nadie, obviamente, como el Rey, la majestad del universo. Él pasó entonces de soberanía a obediencia, como humano, obviamente. No de desobediencia a obediencia, porque si Él era desobediente, entonces era pecador. Nosotros somos los desobedientes. Él vino para tomar nuestro lugar. Y a través de Jesús Dios nos ve como que nunca, cuando le pedimos perdón, Él dice que toma nuestros pecados y los bota hasta el fondo del mar. Y nos ve como que nunca hemos pecado. Y nos ve como que nunca hemos desobedecido. Pero ¿cómo es eso? A través de nuestro sustituto, que nunca desobedeció. A eso, Él venía a eso, a lograr eso. Hebreos 2:10. Porque convenía, dice, a aquel por cuya causa son todas las cosas, eso es el Padre, por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones, por sufrimientos, al autor de la salvación de ellos. Ese es Jesús, que perfeccionase, y ya dijimos lo que es perfeccionarse, es para ser sumo sacerdote que empatiza con nosotros, que puede simpatizar con nosotros. De eso es que trata. Sus sufrimientos entonces lo perfeccionan en el sentido de equiparlo para ser nuestro autor de salvación. Eso es lo que es. Por lo Hebreos 2, 17 y 18.
por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos. Y ya dijimos eso, que es en todo. Pero hay diferencias, porque Él es el Cordero sin mancha, es semejante, no igual al ser humano, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció, Jesús, está hablando de Jesús, Él mismo padeció, sufrió, otra palabra para sufrió, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, porque Él padeció siendo tentado. Por eso, Él es poderoso para socorrernos. Eso es buenas noticias. Eso es esperanzador. Eso nos trae paz, nos trae tranquilidad. Que este sumo sacerdote, que es hombre y que es Dios, y que está en el cielo y que vive para siempre intercediendo por nosotros, Él puede entendernos, Él puede socorrernos, Él puede librarnos. Por eso nosotros no tenemos que vivir derrotados, aplastados, humillados y controlados por el pecado. Las buenas nuevas es que Él es poderoso para sacarnos, no importa cuán fuerte sea el pecado que nos controla. Él sufrió, Él fue tentado, pero Él, porque sufrió, Él nos entiende y nos socorre y sabe exactamente cómo ayudarnos. Hebreos 5, 8 al 9 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. ¿Cómo que aprendió la obediencia? Como hombre, obviamente. No es que era desobediente y luego se hace obediente, no es así. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Así que Jesús fue perfeccionado por sufrimientos, por medio del sufrimiento, por medio de padecimientos, como dice ahí. La pregunta es, aplicándolo a nosotros, ¿será que pueden mis sufrimientos ayudarme en mi obediencia? ¿Será que pueden? Es que mira, cuando a veces por nuestras malas elecciones caemos en pecado, el pecado nos hace sufrir, nos destruye. Y entonces nosotros decimos, no más con en este pecado no caigo más. Porque digamos, el sufrimiento, nosotros no queremos volver a experimentar eso. Nos puede ayudar en ese sentido. O sea, no es que el sufrimiento sea bueno en sí, sino que lo que Dios puede transformar el sufrimiento en una bendición, en una corrección para nosotros. A eso, digamos, es la idea. ¿Será que el sufrimiento me puede ayudar a entender para socorrer a otros cuando sufren? Claro que sí, claro que sí. Porque, por ejemplo, alguien que ha sufrido la pobreza, por así decir, en la niñez, puede entender a un niño que está, y hasta las lágrimas puede írsele cuando ve a un niño sufrir, pobre. Eso es lo que hace. O sea, para bien en ese caso, ¿no es cierto? Nos hace sensibles, nos hace empatizar con los demás. Jesús, nuestro hermano modelo de fe, porque Él es nuestro ejemplo como hermano mayor, de hecho le llama la Biblia. Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, nosotros al ver grande nube de testigos, se refiere al capítulo 11 donde están los héroes de la fe, que fueron victoriosos. Y entonces dice, teniendo esa gran nube de testigos que nos inspiran a ser fieles, dice, despojémonos de todo peso y del pecado y corramos con paciencia la carrera. Corramos con paciencia, porque la carrera cristiana, la carrera de la fe o la experiencia de la fe es como una carrera, de eso se refiere. Pero de ahí, en el versículo 2, en vez de que nos enfoquemos en los héroes de la fe de capítulo 11, en cambio, cambia el apóstol, le dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí dice, puesto los ojos en Jesús, fija tus ojos en Cristo, fijando los ojos en Jesús, quien el autor y consumador de la fe. Y esa palabra autor es argegón. Esa palabra aparece en Juan 1:1, donde dice, en el principio era el verbo. En argé dice ahí, en arqué.
es en Juan 1:1, la misma palabra de aquí. Por eso es que esta palabra se puede traducir como iniciador, como principio, como pionero. ¿Por qué pionero? ¿Por qué Jesús es el iniciador de la fe? ¿Por qué es el consumador? Porque Él es el principio y el fin de la fe. Él es digamos, el hombre Jesús de la fe, el salvador de la fe. Pero también dice pionero. ¿Por qué pionero? Porque también se puede traducir, tiene la idea de pionero también esa frase. ¿Por qué? Porque Jesús va adelante en esa carrera de fe. Él es el campeón de la fe, por así decirlo, que guía a otros atrás de Él y quiere que lo sigamos puesto nuestros ojos fijos en Él para que llegamos a la meta finalmente, con éxito, así como Él llegó. Y entonces dice que entonces Él, menospreciando el oprobio, menospreciando la vergüenza, los insultos, dice, fue a la cruz. Y entonces, pero no quedó ahí en la cruz, murió, resucitó, venció la muerte y luego se sentó a la diestra del trono de Dios. Y Él en la Biblia, de hecho, Apocalipsis 3 dice, al que venciere, se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Es lo que dice Jesús, es la promesa de Jesús. Qué extraordinario, ¿no es cierto? Qué alentador es el Evangelio. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Recuerden que los cristianos hebreos sufrían vituperio, vergüenza por Cristo. Lo estaban humillando, lo estaban persiguiendo y matando. Y les dice, considerad a aquel que sufrió. Jesús sufrió tal contradicción de pecadores para que vuestro ánimo, para que se empoderen, para que se llenen de valentía, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Fijen sus ojos en Cristo, consideren la cruz, consideren sus sufrimientos, mediten en la cruz. De hecho, alguien dijo que debieras ser bueno de que nosotros meditáramos por lo menos 1 hora en los sufrimientos de Cristo diario. Y al meditar en Cristo, al contemplar a Cristo en la cruz, nuestros sufrimientos desaparecerían frente a los sufrimientos que no se comparan con los de Él, que experimentó para salvarnos. Y desaparecerían, nos llenaríamos de fe, nos llenaríamos de esperanza al contemplar al sufriente en la cruz, Jesús muriendo por nosotros. Y desaparecerían nuestros miedos, nuestros temores, y seríamos como los héroes de capítulo 11 de la Biblia. Lean de paso ese capítulo, estimados amigos. Qué esperanza nos trae nuestro Jesús, nuestro pionero, nuestro autor y consumidor de la fe. Oremos para agradecerle, querido Señor Jesús. Gracias por ser quien eres. Gracias porque pudiste perder el universo al venir a buscarnos a un planeta insignificante, a personas como nosotros, tan pequeñitos en el universo. Querido Señor, gracias. Gracias por haberte hecho hombre, haberte hecho uno de nosotros. Y gracias porque nos representas a nosotros allá en el trono celestial. Querido Señor, te agradecemos tanto en el nombre tuyo mismo, en el nombre del Padre y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga. Por favor, compartan para que otros puedan ser bendecidos. Gracias.